si la base del error debe quedar claro es dos, como lo dice Ariel Castro, que ya dice que va a haber juicio político contra René, lo cual no les da para hacer un juicio político, pero si la consigna es esa, harán juicio político. Dice, porque hay dos claves catastrales. ¿Quién emite las claves catastrales? El registro, el catastro, ¿verdad? Es claro. ¿Y por qué Narciso Agüenda no lo incluye en sus expresiones de irregularidades? ¿Por qué protege el catastro y por qué señala a la tesorería, al director de ingresos, al director del registro público, cuando el acto se deriva de dos claves catastrales? Además, una de esas claves está intervenida por un juez. Y bueno, esas claves catastrales debe quedarle claro a la ciudadanía. A mí cuando fui presidente municipal de La Paz, se me ocurrió exactamente lo mismo en un terreno de Los Barriles. Dos claves catastrales se dieron, después la persona va y me ofrece dinero para que no le rescinda esa clave. Obviamente no lo acepté, se cancela una clave y se resuelve el problema. Aquí tienen que atenderse por parte del gobierno municipal de Los Cabos, pero lo que no les da, y allí es el juego abusivo de la ley, de las instancias de procuración de justicia y del Congreso mismo, no les da para un juicio político. En todo caso, que el Cabildo, en la parte donde se inició el conflicto, que es en el catastro de Los Cabos, porque es el que emite dos claves, el registro público solamente en función de esas claves hace lo correcto, hace el registro correcto. Y desde luego las tesorerías pues tienen que cobrar los impuestos en la parte más adecuada, en la parte que la ley obliga a esas instancias. Y ahora Ariel Castro habla de juicio político contra René. El juicio político lleva un solo objetivo: sacar a René de su objetivo de participar en los procesos internos de selección de los partidos al respecto para la gubernatura del Estado. Ese es el objetivo. El objetivo es político. No es en ningún sentido, porque además Ariel no le da ningún valor, Ariel Castro no le da ningún valor al asunto del ingreso. Pero hay impuestos ahí pendientes, ¿no? Debe haber impuestos que tienen que cobrar. Siempre se hacen convenios. Yo te diría que Narciso Agüenda hizo convenios de impuestos, todos los presidentes municipales que hemos pasado en las filas de testado y en este país hemos hecho convenios. Se pueden pagar los impuestos por convenio. Desde luego debe protegerse por encima de todo. Si la función es pública, debe protegerse el bien público, no el bien privado, no el abuso, porque esta empresa MOS que compra en 200 millones, lo único que hace es evadir impuestos. ¿A quién pertenece esa empresa? Son dos personas raras que se registran en Tijuana, tienen un capital de 50,000 pesos y compran una propiedad de 200 millones. O sea, ahí está, yo tengo los datos. Claro. Y bueno, en esa perspectiva, lo reitero porque lo quiero reiterar mucho, las partes que están en procesos judiciales deben estar a salvo por las autoridades administrativas de los gobiernos. Esto es Inmobiliaria del Cabo, personas familiares de la propia familia Green que reclaman derechos. Esas familias tienen que ejercer a través de los juicios correspondientes su derecho y que los jueces determinen en tiempo y en forma. Y eso que resuelvan los jueces pues será para los gobiernos veredicto, y tendrán que actuar los gobiernos en función de esas resoluciones judiciales que en su tiempo se otorguen. Pero en el caso específico de la controversia, la venta fraudulenta debe ser la parte sustantiva que persiguiesen los gobiernos del municipio de Los Cabos y la parte del gobierno del Estado, pero no. El que compra barato ahora es el que demanda a funcionarios municipales. Y bueno, de ahí se toman las autoridades estatales algunos diputados que decían hace 3 días que no iba a haber nada, que no iba a pasar nada en el Congreso. Todo indica que ya se dio la orden y ahora sí hablan de juicio político contra René. Es un absurdo, es un exceso, es un extremo. Este país está lleno de estas contradicciones. Recuerden cuánto nos llevó dilucidar aquellas controversias en el 2005 en torno al desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Aquí yo creo que lo que quieren los políticos que tienen temor de la participación de René en la política es, yo creo, hacer un desafuerito al estilo de aquellos tiempos, ¿no? Don Leonel Cota, en abono del tiempo, porque avanza inexorablemente y apelando a su poder de síntesis, ¿algo más que quiera agregar? Mire, se vienen tiempos importantes, hay que seguirle la huella a estos acontecimientos. Debo decirte un dato. Esto que se denunció aquí, en este mismo medio, de la intervención del exprocurador en este asunto, yo se lo dije al gobernador en el mes de julio en un consejo político estatal. Ahí tuvimos oportunidad de un encuentro particular
5 minutos, platicamos. Le dije, gobernador, están pasando cosas muy graves. Después de las invasiones, que fueron el punto más importante de diferencias con Narciso Agúndez, le platiqué de este caso, de la familia Green, de Moss, de todas estas cosas. Le dije, llama, gobernador, al director del registro público, llama a la tesorera, llama al presidente municipal para que te platiquen lo grave que está ocurriendo estas cosas y los registros presionados que se dieron sobre este asunto de Moss. Le entró por un oído y le salió por el otro. Pero sí viene entonces a quienes desde su perspectiva no actuaron en protección de Moss, viene así a señalarlos en sus reuniones acá, tomando partido y violando la autonomía municipal el gobernador. Yo alguna vez le dije al gobernador, en el 99, cuando el director de agua potable se fue a Cancún, se fue a México con dinero del agua potable, se fue a Tijuana, mandó a sus familiares a vacaciones en no sé a dónde, y le dije, aquí está gobernador, aquí está presidente municipal, debes actuar contra el director del agua. Y su respuesta, ¿dónde lo mando? A la calle. Y se fue a la calle el director de agua potable. Y ahora traen un desastre en áreas de agua y no ocurre nada. Lo grave es que no se puede hacer justicia en casa ajena y no hacer justicia en casa propia. Si para que la gente nos crea, tiene que haber justicia en casa propia y justicia en casa ajena. La ley no puede ser nomás a conveniencia de los intereses de ciertos grupos. La ley tiene que ser inexorablemente aplicada y en esa perspectiva todo este movimiento que vamos nosotros a dar hacia el futuro será justamente con un concepto pleno de legalidad. Y en este asunto de la venta de estos terrenos, legalidad. Claro. Pues son temas fundamentales, creo que habrá que abundar más adelante en esto. ¿Cómo apreciamos su presencia? Mira, se vendrán muchas respuestas de esta, porque hoy veo respuestas en los periódicos al director del registro público, pretendiendo justificar fraude específico. Eso es un abuso de la ley. Sin duda, las partes tienen derecho a acudir a las instancias, pero las instancias no pueden, a protección de esa petición, empezar a hacer todo un proceso. Porque entonces yo le pediría públicamente a Narciso, inicia proceso igual contra quienes invadieron las ballenas. ¿Por qué en un caso no y por qué en otro caso sí? Pues, ¿quiere usted ser presidente municipal antes de despedirnos? ¿Quiere usted ser presidente municipal Estoy de en Los Cabos? evaluación. El 15 de julio es el proceso político en el que se inician estos procesos. Lo haré de manera pública el 15 de julio. Estoy trabajando más en esa perspectiva por estos temas, darle contenido de futuro, porque si se nos va a Los Cabos en estos temas, desafortunadamente los precedentes son bastante negativos. Vengo aquí a hacer eco como Frente Democrático Surcaliforniano, que hemos recibido muchísimas expresiones de esto, y sí a solidarizarnos con René Núñez.